bastantes situaciones laboratorio, ¿no? Que podemos también apoyar en este caso, no solamente con respecto a la fertilidad, sino también a la gestación. Y para no perdernos un poco de subrayado justamente las cosas en las cuales nosotros intervenimos. Y también hay algunos exámenes que he puesto al aire para que podamos, o sea, entrar sobre todo, ¿no? Eso de las cosas específicas, ¿no? Ya le comentaba de que el examen de laboratorio al paciente nuevamente, ¿no? Siempre se merita hacer un basal, y no solamente porque yo lo digo, en otros lugares lo hacen, en otros países lo hacen, para determinar, ¿no? Si es que, aparte del problema específico que puede ser, también hay un trasfondo, alguna comorbilidad, que es importante conocerla también. Y a veces me olvido de saludar, ¿no? Buenas noches. La fecundidad se refiere, pues, a las formas como los hijos son habidos, ¿no? Eso es lo que tiene que ser, la cantidad de hijos que uno tiene. Pero la fertilidad significa la capacidad, ¿no? Que tanto el hombre como la mujer tiene para poder procrear. Una de las cosas que definitivamente observamos nosotros y podemos nosotros hacer más o menos un esquema como este, el ciclo menstrual es importantísimo, porque acá tenemos que ver que todo es un proceso, ¿no? Acá hay el desarrollo de los óvulos, o ovocitos, ¿no? El cambio de preparación del útero, etcétera, y el embarazo, y hay un eje funcional, anatómico, tanto hipotálamo, hipófisis y gonadal. Se sabe que en el nacimiento se hallan 400.000 ovocitos y hay un estilo que se llama para poder ver cuál de estos elementos puede llegar a ser un óvulo, ¿no? Y ahí se habla de un término que es reclutamiento folicular. Es solo uno de este folículo va a proveer el óvulo, solamente uno. Y se ovulan 420 ovocitos en la vida. Y si ustedes ven acá todo este proceso, estrógenos, lo hacemos, los hormonas ligadoras lo hacemos, laboratorio, HCG, HLH lo hacemos, y definitivamente la progesterona también lo hacemos dentro de lo que significa manejo, LH también lo hacemos. Entonces, toda esta circunstancia, ¿no? De manejar lo que es el ciclo, definitivamente, y al final, para observar que la paciente está en buenas condiciones, ¿no? Eso es lo que toman los ginecólogos para ver si hay una situación de fertilidad. Esto es lo normal. Y si no hay, si hay preparación y el óvulo no es, eh, eh, como digo, el óvulo no es utilizado en ese término, no hay fecundación, entonces lo que se hace es o reabsorberse o eliminarse. Pero en todas estas áreas, como yo le mencionaba, sobre todo los componentes hormonales, eso todo tenemos que hacer para determinar que esta función sea normal y el paciente pueda, no, en este caso, si ya meritara, ¿no? Hacer un tratamiento propio. Y vemos nosotros acá también igual, ¿no? Todo el proceso de lo que significa, pues, el ciclo menstrual y los hallazgos que hay con respecto a los elementos hipotalámicos, hipófisis, etcétera, y todo lo que pueda desencadenar esta secreción, ¿no? Con estos elementos propios, para que lo puedan ver. Entonces, la fecundación, que es una situación importante, y acá pues dice, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mucho, ¿no? La eyaculación, que tiene que ver en el caso del hombre, el semen lo hacemos, el examen. Y acá para esta situación hay eyaculación, hay capacitación espermática, que tiene que madurar, ¿no es cierto? El espermatozoide, y hay una capacidad de fecundar, y en el lapso de 3 a 5 días puedo hacerlo. Y ahí viene todo lo que significa el cigoto, blastocisto, y luego la implantación endometrial.
algunos anatómicos y otros también de capacidad hormonal para poder eh, no solamente hacer la parte yacular, sino también la parte de implantación, ¿no? Que tiene que ver con el preparación hormonal, que también lo hacemos nosotros. La espermogénesis tiene un proceso, ¿no? Igual, de maduración del espermatozoide. eh, bueno, se conoce mucho de esto. Y nuevamente, ahí, ¿no? En la hipófisis que se agrega como estímulo, ¿no? FSH y LH. La FSH estimula las células germinativas, tubo seminífero, producción de espermatozoides, y el LH activa la producción de testosterona y estimula también la producción de espermatozoides. FSH, LH y la testosterona hacemos nosotros para poder determinar que esto sea normal, ¿no? El médico ya sepa que hay una normalidad acerca de lo que es la función espermatogénesis. Y luego también, ¿no? Si puede observar ahí si hay algún problema de infertilidad, ya netamente genético, anatómico, en este caso la biopsia, ¿no? Ahora, ¿qué factores se debe considerar dentro de la normalidad y que puede también significar esto, hallar la anormalidad en el caso de la fertilización en las mujeres, ¿no? Vemos nosotros que hay, lo que llamamos nosotros son factores ovulatorios. Ahí está la reserva folicular que les mencionaba. Vemos también ahí, hay una reserva ovárica, ¿no es cierto? No solamente folicular, sino también los óvulos y la ovulación propiamente. El factor pélvico que tiene que ver con la situación del útero, trompas, ovarios y todo lo que son estructuras adyacentes. Entonces acá podemos ver no solamente aquí ver la parte anatómica también y funcional, ¿no? Y también cervical, si hay obstáculos en la mucosa cervical, y eso lo examinamos también nosotros. Y ese factor, definitivamente, laboratorio tiene que implicarse en todo esto, ¿no? Hay defectos periféricos, centrales, enfermedad metabólica. Y vemos acá, tratando de por lo menos ver la situación más visual, ¿no? Lo mencionaba antes, el laboratorio tiene que ver con la reserva folicular, la reserva ovárica, lo que mencionaba antes, y la ovulación. Y esto definitivamente se observa mucho de esto con el examen del moco cervical. Ahí vemos nosotros si es que hay, ¿no? Alguna deficiencia o alguna alteración o un bloqueo también a la movilización del espermatozoide. Entonces, la parte de factor ovulatorio es importantísimo tenerlo presente, ¿no? Porque aquí se va a observar si es que hay una producción de óvulos. El factor pélvico tiene que ver con estructuras, justamente, ¿no? Enfermedades pélvicas. Y también esto puede ser afectado por situaciones de infecciones, anomalías y también por algo que eh, es bien ya conocido, pero sí bien especificado lo que es la endometriosis, ¿no? Y que esto definitivamente puede estar no solamente cubriendo toda la parte uterina, sino también extrauterina. Y este factor pélvico, como ven ustedes acá, hay que ver antecedentes, ver la estructura, etcétera. Y generalmente esto, si ver a veces anomalía en todo lo que es el trayecto del factor pélvico, tenemos la perforación transvaginal, esterosalpingografía, etcétera, son pruebas netamente específicas, ¿no? No necesariamente laboratorio. Acá nos dirigimos solamente a una. El factor cervical definitivamente tiene que ver con algunas anormalidades del conducto. Y acá el factor cervical tenemos que hacer definitivamente el Papa Nicolau, que lo hace en este caso el anatomopatólogo, pero si queremos encontrar acá algún problema de tipo celular, también nosotros hacemos eh, el virus papiloma, ya se hace con otra estructura de tipo laboratorio. Y dentro de eso también, para ver ese factor cervical, en el laboratorio sí vemos
la prueba coscoital. Entonces, todas estas situaciones que ustedes ven es exclusivamente para ver, ¿hay normalidad o hay patología? ¿Hay normalidad o hay patología? Entonces, son fases que son importantes y en todas ellas está incluido, después vamos a resumirlo, ¿no? Todo está incluido estos factores que son hormonales. Hay un factor definitivamente femenino, que hay no solamente infecciones, sino también antecedentes, el uso de medicamentos, y también el factor masculino, ¿no? Que también se usa medicamentos. Hay una situación de vida sana, podemos decir, entre comillas, ¿no? Porque también está considerado acá algunos hábitos nocivos. Que hay dos importantes cosas que uno tiene que tener pues, presente, ¿no? En estos casos que estamos viendo todavía la parte normativa, ¿no? Que también si no se cumpliera sería lo anormal o alterado. Que vamos a tener realmente algunas condiciones, ¿no? Para eso la edad es una cosa importante. Y va a traer más dificultades, en este caso, un embarazo de una mujer cuando son mayores de 35, igual a menos de 35 años. Y en los varones mayores a 50 años. Aunque el varón puede tener la eyaculación posterior, pero no significa de que eso es como decir, todas las vidas, no es así. Que puede hacer algo eh, positivo, ¿no? Algo que se puede decir óptimo. Otra situación también, pues hablamos de lo que significa eh, la salud de las personas. La obesidad es otra de las cosas que también afecta el embarazo. Y en caso vamos también, si es que hay problemas también que implica eso, ¿no? O sea, la delgadeza, eh, o sea, tratando de hacer más delgado, digamos, a la anorexia. Y como mencionaba, ¿no? Aquí hay definitivamente un problema con hábitos nocivos, ¿no? Y ya se conoce que el volumen eyaculatorio disminuye y la motilidad también. Y son fumadores empedernidos, definitivamente eso tiene por consecuencia el problema de la fertilización. Viendo todos los aspectos, ¿no? Ovárico, ovárico y también de todo lo que son los anexos, entonces nos damos cuenta de que tiene que cumplirse. Y cada de esos pasos, el problema es que mucho se hace la mujer más que el varón. El varón nos centramos en ciertas cosas nada más. Entonces, desde la parte anatómica, la parte funcional, la parte de estructura de relación y, como le digo, también infecciosas, es la mujer la que tiene que realizar un sinnúmero de exámenes para corroborarlo. Y acá le he resumido algunas cosas que implica eso, ¿no? ¿Qué pruebas se tiene que hacer para ver si hay situaciones de fertilidad normal? Y si hay alteración de acá, definitivamente va a haber infertilidad. Les he mencionado siempre las pruebas basales: hemograma, glucosa, urea, creatinina, todas esas pruebas en un examen de orina, porque en ellas vamos a ver si es que hay alguna morbilidad, o sea, paciente que está con anemia, paciente que tiene un problema de trombocitopenia, paciente que tiene alguna situación de infección, etcétera, ¿no? O una infección urinaria, etcétera. Todo esto tiene que ser valorado previo a utilizar ya todo el ritmo de lo que significan las hormonas dentro del ciclo. Le mencionaba, ¿no? El FSH. Eso nos está valorando también que ahí a nivel de hipófisis también, a nivel de hipotálamo también, toda esa línea, esto también funciona, ¿no? Entonces hay un nivel adecuado. El estradiol es importante también tenerlo presente aquí, que son las estrógenos, ¿no? En este caso, porque está valorando la función ovárica y placentaria. Eso es importantísimo también tenerlo presente. Otra hormona que también lo hacemos en el laboratorio es la progesterona. Que también tiene que ver con el asentamiento, ¿no? En este caso las concentraciones en este caso de las musculares, etcétera, debe limitarse, como decir, es un antiadaptivo porque limita estos movimientos de expulsión, podemos decir nosotros. La hormona mulleriana también igual, el TSH, sobre todo eso, el TSH, la prolactina, que también está considerada una de las, que a veces se deja de lado, ¿no? Pero hasta cuando hay una situación de infertilidad constante, sí se observa definitivamente lo que es
la prolactina también como una hiperprolactinemia que puede significar un problema también de infertilidad. En la actualidad ya se conoce que también hay un compromiso inflamatorio, ¿no es cierto? Hay sinasas dependientes de la ciclina y la característica es que estas sinasas, ¿no es cierto? Que son todo lo que son las citoquinas, todo ese componente inmunológico, es la que permite la maduración del óvulo. Entonces también se está haciendo el dosaje, ¿no? De este componente químico. ¿Qué pruebas más se puede realizar cuando la mujer tiene aparte de la situación genética, ¿no? Se sabe que las enfermedades autoinmunes, las enfermedades autoinmunes como el ES, artículos reumatoideos, una de las cosas que hace es evitar la implantación. Entonces, tenemos nosotros ahí la función ovárica, placentaria, la biliar que tiene que ver con la situación de los folículos, también, ¿no es cierto? El TSH, que es tiroidea, y el resto que son a nivel ya central, la citina, que también provoca la maduración, enfermedad inmune, la genética y la serología. La serología es importantísimo tenerlo presente y las enfermedades también infecciosas crónicas, ¿no? En este caso. Entonces, hay esta dificultad, siendo lo normal que hemos visto más o menos muy, muy ligeramente, los elementos aquí que deben ser considerados también para abarcar toda la situación de infertilidad en la mujer. Dos tipos de cosas que se hacen ya no en laboratorio, ¿no? La histerosalpingografía y la ecografía pélvica con recuentos de folículos, en este caso centrales, que son también importantes tenerlo presente. En la mujer, como le digo, tiene que tener todos esos pasos, ¿no? Genético, infeccioso, antecedentes, comorbilidades, ¿no? Y la función de las hormonas que están en cada paso del proceso del ciclo, tiene que ser, por eso es bastante largo ese proceso de determinar que esto sea, ¿no? un, un problema muy propiamente de ella, ¿no? En caso del varón, hay que ver, generalmente cuando hacíamos los exámenes, ¿no? Veíamos la situación, en este caso anatómica, ¿no? Alteraciones, si hay criptosquidia, había un problema, ¿no? De congénito del aparato genitourinario, etcétera, trastornos, ¿no? Cirugías que había tenido el paciente, etcétera. Cuando se inició la pubertad, igual que también la mujer, ¿no? Podemos decir la menopausia precoz, ¿no? Que también se da. El varicocele, que también es una cosa que no es tan infrecuente, ¿no? Entonces, ¿qué más se debe ver? Igual que un poco más la situación con las mujeres, para determinar que esto sea normal y no llegar a una infertilidad, enfermedades tiroideas, la diabetes, hipogonadismo. Y muchas de las cosas también se acerca en el cuerpo infeccioso cuando hay tuberculosis. Enfermedades genéticas, enfermedades también de tipo sexual, etcétera, donde hay problemas de tanto de eyaculación y orgasmo. Y lo mencionaba antes, ¿no? Era el estilo de vida, ¿no? Los hábitos nocivos también está considerado como parte de valorar, ¿no? Si es que hay una infertilidad en caso del varón. Y algunas condiciones más que debemos tenerlo presente también, ¿no? En posiciones específicas a los profesionales, ¿no? Que también hay una afectación a este nivel. Y acá quizás, como le digo, es más sencillo. Acá tenemos nosotros las pruebas, ¿no? Postcoitales, antígenos, etcétera, y acá la penetración espermática. Y eso, lo que se hace, pues, eh, en un inicio es comenzar a ver todas estas situaciones que se puede decir, ¿no? Limitaron la infertilidad, la fertilidad. Este tipo de prueba, si ustedes ven hacia abajo, determina, dice,
el número de espermatozoides activos en el moco cervical, no lo que normalmente se utiliza para hacer el estudio del semen, ¿no? Espermatograma, sino acá es con el componente femenino acá. Y se ve si hay supervivencia en horas después ¿no? Después del coito, ¿no? Se realiza, se realiza próxima a la ovulación, la prueba aplica aspiración del moco cervical, etcétera. Después, y disminución de, en este caso, por acá, una de las cosas que pedíamos a los pacientes, ¿no? Bueno, el médico decía, y le tomaba, en este caso, el ginecólogo, ¿no? Venga después que tener relaciones inmediatas, ¿no? Le tomó una muestra, la mandaba al laboratorio y veíamos nosotros si había esta activación del espermatozoide, si a veces el moco tenía un componente tipo inmunológico en la cual no nos permitía, ¿no? Inclusive hasta la viabilidad también se perdía. Ya he mencionado la parte de lo que significa también la situación genética. También se tiene que informar acerca de por qué hay alteraciones. Y eso lo vemos a veces en un espermatograma, ¿no? A veces alteraciones que rebasan el 20% del espermatozoides también, en este caso, patológico. Y aquí vemos algo, ¿no? Ya mencionando. eh, no solamente la genética, sino también acá hacemos lo que es, todo lo que es observar el espermatograma, ¿no? Decimos el volumen seminal, definitivamente lo tenemos que observar también, porque esto es importante, ¿no? Porque a veces el esperma es demasiado escaso, ¿no? Pero acá hay 1,5 a más. Menos de estas cantidades, está viendo que hay menos cantidad de probabilidades, ¿por qué? Porque hay menos espermatozoides. Y esto también ayuda a que sea normal, ¿no? Su número de espermatozoides está en estos millones, y concentración, también esto por mililitro, movilidad, definitivamente que debe haber, y esto tiene que haber, veíamos, ¿no? Imagínate, casi movilidad está llegando al 72%, ¿no? Igual, podemos decir acá que debe haber también un porcentaje dentro del campo, ¿no? No es que se sume, ¿no? Dentro del campo. Hay morfologías definitivamente normales, sí las hay, y la normalidad la tenemos que tener por debajo del 4%, algunos dicen hasta el 5%, ¿no? Entonces, no vemos, ¿qué vemos? A veces espermatozoides sin cola, partenoides de doble cola, de doble cabeza, o anormales, grandes, ¿no? Pues son estas anormalidades que se repiten a veces en mayor cantidad y no son viables cuando haya, en este caso, queriendo tener la fecundación. Y vemos nosotros también que hay componentes leucocitarios, el pH que es importante tener. Como mencionabas en antes, una de las cosas que ya más claramente aquí se observa es, igual, se observa el moco cervical con espermatozoides. Y muchas veces se encuentra acá anticuerpos que son movilizados o citotóxicos. No permite pues que el espermatozoide no esté. Y esto, ya en la actualidad existe también toda esta forma de manejarlo de manera inmunológica, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, en el varón, un espermatograma nos da casi el 90% del problema. Hay que ver la parte anatómica, hay que ver también la parte hormonal, definitivamente, y la atómica tenemos que ir a ver, el COSEL es uno de ellos, ¿no? Clitorquide es otro de ellos que también vemos con frecuencia, diríamos nosotros, y luego el moco cervical, que puede tener anticuerpos también, o alguna situación citotóxica que mata. No hay viabilidad, espermatozoides que no son viables, o sea, no hay vida, espermatozoides que tienen alteraciones también morfológicas, y también las situaciones genéticas, ¿no? Que puede llevar a esto. Y en caso inclusive de el espermatograma que vemos acá, es lo que vemos en algunos casos, la azospermia, ¿no? No se encuentra ningún espermatozoide en el líquido seminal. Con eso se terminó. Y por eso le digo que el nivel femenino es otra cosa. Y acá vemos nosotros, ¿no? La azospermia que puede ser secretoria o que también obstructiva. Y acá tenemos que ver por qué los conductos seminales se han obstruido en este caso. Igual, ¿no? En caso de la mujer, como lo han visto, es una variedad tremenda, ¿no? De observar. Acá en el varón, las pruebas basales siempre se va a dar la genética. También en la genética, alteración de la espermatogénesis, ¿no? Alteración.
perfil lipídico, tiroides, hay que descartar tuberculosis e infecciones, ¿no es cierto? Antes era muy frecuente, hasta había tuberculosis epididimia, ¿no? Años atrás, ¿no? Muchos años atrás. Pero también puede observarse también tuberculosis en la casa de las genitales de las mujeres, también igual, ¿no? Pero acá tiene que descartarse infecciones de cualquier tipo, uno de ellos también, ¿no? Eh, el LH, hormona de testosterona, biopsia, imagenología. Entonces, todas estas pruebas que generalmente estamos resumiendo nosotros con respecto a las pruebas para ver la normalidad en la mujer, primeramente, cualquier alteración ya estamos tocando la infertilidad y las pruebas son definitivamente muchas para ella, hasta la situación anatómica, ¿no? Y en el caso del varón, evidentemente tenemos que ver que las pruebas generalmente son de tipo genética, estas pruebas también tiroidea, tuberculosis y el espermatograma, que es prácticamente el 90 y tanto por ciento del problema. De ahí acabó el año. Bueno, hemos visto lo que es normalmente la fertilización, ¿no? Y ahorita vemos lo que significa el embarazo. Y si el embarazo comienza al terminar la implantación. Y es la verdad, antes no había embarazo. Eso es lo que tiene la OMS, no es porque uno lo diga. Y vemos nuevamente lo que es la ovulación, fertilización e implantación, ¿no? Que es importante tenerlo presente. Y todas ellas tienen que implicar también las hormonas que ya le hemos mencionado. Ahora, ¿por qué todas estas cosas que tenemos que aprender, ¿no? Tanto de lo que significa el ciclo y estas, podemos decir, las situaciones anatómicas, es por la cantidad de muertes maternas que también tenemos, ¿no? Eh, hay lugares al norte donde definitivamente las muertes maternas son muy altas, pero también en Lima. Uno dice, pues, por la población tan grande que es todo igual. En Lima muchas veces rebasa las cantidades en otros lugares de otras regiones. Y acá ustedes tienen el año ya 2023, ¿no? Para el 2024, 262. Estamos hablando hasta la primera semana del 2024, ¿no? Que son 5. Pero estás hablando de la primera semana. Ya estamos multiplicando, más o menos estamos casi en las 30 semanas, ¿no? Veintitantos semanas. Nos falta una semanita. Y aquí, el 2023 supuestamente ha bajado. Habría que confirmarlo cuando los datos que tenemos que tener presentes, ¿no? Por uno de los grandes problemas, ¿no? Del embarazo normal que puede haber y la muerte materna por complicación, generalmente tipo hemorragia, es también el embarazo de los adolescentes, ¿no? Ha aumentado tremendamente. Le mencionaba esta situación que es también algo que no necesariamente tiene que ser laboratorio, ginecología, ¿no? Sino por qué se da. A veces pensamos que es, no, la vida de ellos, como algunos por ahí comentarios, ¿no? Pues, políticos decían, no porque son su cultura, ¿no? Es muy fácil tener esa idea, ¿no? Podemos decir conclusión de algo que sucede, ¿no? Y acá definitivamente siempre, cuando uno mira hacia la situación de tener podemos nosotros un problema de este tipo, como cualquier otro, que no necesariamente es sexual, tenemos que ver cómo es el mundo familiar, porque a veces eso es lo que implica que se busca, ¿no? Algo que no se tiene, tranquilidad, paz y alguien que esté a nuestro lado. Entonces, esa situación también tiene que valorarse, no solamente decir, hay que hacer que no, esto, hay que darle tratamiento, hay que darle no, evitar que haya medicamentos para que puedan tomar la pastilla, etcétera, ¿no? Que puede ser una situación ya cuando se dio, pero antes tenemos que vigilar esa situación. Y como les digo, la cantidad de muertes por hemorragia en nuestra patria sigue siendo la primera causa. Luego las infecciones también, las complicaciones.
las comorbilidades. ¿Qué hay que hacer? El ginecólogo, ¿qué hace? A nosotros nos manda también estas situaciones, solamente mencionarlo. Hay un embarazo. Vamos a ver un embarazo normal, no tiene problemas hormonales, no tiene problemas anatómicos, no tiene problemas genéticos, no, no tiene problemas de infección, no. Y acá tiene que ver definitivamente por qué se hace, ¿no? Prevenir, diagnosticar y tratar. En primer lugar está prevenir. Y la prevenir significa educación, a todo sentido. Y acá efectivamente podemos nosotros tener hasta el número de hijos que tiene una pareja, o lo que el hijo que no tiene la pareja, o el padre que en situación familiar, etcétera, ¿no? Las cosas. Porque eso va a traer las consecuencias, pues, de ¿es un buen control prenatal o no? Y eso lo vemos nosotros. El objetivo también este es cuáles son los factores de riesgo. La edad, infecciones, alguna comorbilidad por ahí. Determinar la edad gestacional, el diagnóstico de la condición fetal, que es importante, porque no solamente el embarazo está referido a la mujer, ¿no? Sino también al binomio en ese caso, ¿no? Al producto que debemos también tenerlo presente. La condición materna. Por eso hablamos nosotros de hacer esas pruebas basales. Y acá la educación, que es importantísima, ¿no? Y hacemos. Yo sé que ha cambiado bastante, ¿no? Pero el laboratorio donde estuve trabajando durante años, era realmente terrible encontrar que la mujer cuando ya va a dar a luz iba a hacer el primer control. Entonces, ahí recién veíamos que había complicaciones, ¿no? De proteinuria, etcétera, como patologías que hay. Y siempre decía, pero ¿por qué viene esta hora? Solamente dar a luz cuando he tenido tiempo, ¿no es cierto? Podemos decir 9 meses para que usted venga a hacer sus controles y no haya dificultad. Ya venía ya con otras complicaciones, ¿no? Y sucede. Hay que definitivamente identificar los factores de riesgo, hay que hacerlo. En todo nivel, inclusive hasta de tipo trabajo que tiene, ¿no? El factor social no se va a acabar y eso sí lo tenemos presente, ¿no? El tipo de trabajo, el analfabetismo. Ahora, hemos visto casos, sí, pero no es tanto como antes, ¿no? Que, bueno, por lo menos en Lima, no sabía yo decirle provincia. Ahí también eso, ¿viene de la zona rural o no? Y sí, en la zona rural todavía existe este tipo de inconveniente. Entonces, para ellos, al educarlos, es bastante complejo, ¿no? Hay un mal apoyo adolescente y una extrema pobreza. Y eso sí se da. Y vemos nosotros, ¿no? Que acá hay riesgo biológico, la edad sigue siendo uno de los principales. Las edades extremas, yo diría que mayor de esto todavía, digo, porque hay mujeres que pasan los 30 y tantos, hasta cerca de los 40 y pueden tener hijos sin mayor problema, pero acá niñas, ¿no? Definitivamente, estas son las edades extremas que hay esos factores biológicos, mayores riesgos hemos encontrado. Obesidad materna, hemos mencionado nosotros, el estilo de vida, antecedentes obstétricos, ha tenido otros abortos, ha habido también, ahora que hay mucha, como decía, liberación, recurremos también, o recurrentes también, también el caso ha habido, eso no se niega, malformaciones congénitas, conocí una pareja que ambos tenían familiares, ¿no? Donde, directos, ¿no? Que habían tenido abortos o malformados, ¿no? Y los dos se juntan, sus primeros dos hijos tenían malformaciones que no vivieron. Bien difícil decirles que no tengan hijos, ¿no? Hay bajo peso al nacer, hay muerte perinatal o ruptura, ruptura de membrana, etcétera. Son antecedentes que también se valora como factores de riesgo, porque puede repetirse. Enfermedades, etcétera. Preeclampsia como una de las cosas que no sé de verdad por qué tanto ahorita se observa esto, ¿no? No lo entiendo. Antes era una cosa muy rara. Igual también el factor RH, ¿no? Etcétera. Enfermedades crónicas, neurológicos, psiquiátricas, hipertensión, diabetes, etcétera. ¿Se dan cuenta? O sea,
La basal es importante tenerla presente. Y luego vienen los hábitos nocivos, ¿no? Actividad laboral y la contaminación ambiental también. Escuchaba un oncólogo que decía, uno de los grandes problemas, no solamente alteraciones, malformaciones y cáncer, la comida. Bueno, y acá ven ustedes, todavía antes de, ¿no es cierto?, de tener el parto y tener una, solamente estoy subrayando lo que nosotros sí nos comprometemos a hacerlo, ¿no? En ese primer trimestre, para confirmar el embarazo, nos hacemos un HCG, una unidad beta. Los factores de riesgo hemos mencionado ahí, ¿no? Factores de riesgo hormonal, infeccioso, etcétera. Eh, estilo de vida, podemos entre comillas, pero yo pienso que tanto hormonal, que es importantísimo, y los cuadros de infeccioso, viral o infecciones, etcétera, o procesos crónicos, si intervenimos en esa primera parte. Y ahí se dan cuenta ustedes, o sea, hacemos dengue, hacemos malaria, tuberculosis, Zika y otras enfermedades infecciosas. Entonces, a esta paciente, cuando es la primera vez que se va a hacer todo lo que es el manejo, ¿no?, saludable del embarazo, nuestra intervención está ahí también apoyando a la mujer y al producto. Y ahí viene, ¿no? Mando nomás HCG, esto se pide, ¿no? Grupo sanguíneo RH, hemograma, glucosa, urea, creatina, y se dan cuenta de la basal, examen de orina. Luego viene la serología, que generalmente se pide rubiola, hepatitis B, sífilis y HIV. Si hay repetidos casos, ¿no? En este caso de aborto o alguna complicación, se le pide el torcho y malaria. En este caso ahorita se está agregando el Zika también. Entonces, en esta primera consulta, ¿no?, que se está haciendo prenatal todavía las pacientes, se le hace un sinnúmero de... El grupo sanguíneo es importantísimo, ¿no?, por todos estos hallazgos que posteriormente puede haber. El estilo de vida, definitivamente, si podemos nosotros hacer no solamente hemograma, sino también acá proteína, vamos a ver la condición de la paciente, ¿no? Un embarazo no implica solamente un aumento de la parte uterina, sino ya se ha estudiado tremendamente. Muchas cosas, muchos órganos, muchas situaciones de estimulación se da a todo nivel, ¿no? Por esa razón de que es complejo, ¿no?, conocer la parte de lo que significa el embarazo y hay que vigilar cada porción de lo que tanto cardiovascular, pancreático, no solamente mamarias, etcétera, ¿no? Tiroidea, etcétera, que es importante tenerlo porque esto va a significar la viabilidad hasta el fin del parto. ¿Qué hormona por excelencia? Eso estoy marcando lo que sea necesario conocerlo. Se mantiene en síntesis y acreción de la progesterona. Esa es una de las funciones importantes. Favorece la producción de testosterona y corticosteroides en testículos. Es positivo al quinto día retraso menstrual con valores de 50. Cuando se tiene más o menos valores de 25, ahí dicen, eh, de 5 a 25 tenemos un borderline y se cataloga muchas veces esa cantidad a aborto temprano o embarazo ectópico. Los médicos generalmente valores mayores de 25 lo consideran ya positivo. Ahora, puede haber positividad, ¿no? Menos de eso, pero ellos no están pensando en una gestación normal, están pensando en una patología y lo que va a ayudar a este embarazo es una ecografía. Ya, es un indicador temprano del embarazo, es un marcador específico de la evaluación de enfermedad trofoblástica. Parte de sus funciones tenemos esto. Dos importantes razón por qué se maneja la gonatrofina corónica y en este caso su unidad beta. Lo importante también es esto, ¿no? Ahora, no son datos muy exactos, pero por lo menos ayudan a determinar semanas de gestación y también los trimestres.
porque esto también nos ayuda a valorar, sobre todo las que vamos a ver ahora en el primer trimestre, la patología, el diagnóstico. En el cuerpo lúteo, que es definitivamente después que ha salido el óvulo, ¿no? Forma, son importantes, ¿no? Estrógeno y progesterona, para que haya una viabilidad también del embarazo, ¿no? La gestación. Y si hay alguna alteración que el médico quiere obtener porque ha habido ya alteraciones propiamente, un aborto frecuente, el médico le va a pedir, definitivamente, ¿verdad? Y dentro de los estrógenos también está hablando de viabilidad. La progesterona, vemos acá los elementos que deben haber definitivamente en esto. Y una de las condiciones importantes se dice que es un antiabortivo, ¿no? Evita las contracciones uterinas. Y luego el desarrollo, ¿no? De otras cosas, pero eso es lo importante que se tiene presente. El estrógeno, dentro de eso el estrógeno, el estriol, que está abajo, el E3, se puede hacer el examen en orina y este estriol debe aumentar con la gestación 2 miligramos por 24 horas en la semana 16. ¿Aumenta al final del embarazo? Sí. Y cuando los valores son menos de 5 en 24 horas, estamos hablando de muerte fetal. Entonces, la viabilidad del feto principalmente lo está dando el estriol, acá en el grupo de los estrógenos, ¿no? Entonces, esto es importante, sí, tenerlo presente, ¿no? Esta es la forma como se ve la viabilidad del feto. En este caso, utilizando estas hormonas que también lo pide cuando hay algún riesgo del embarazo. Ahora, hay muchas hormonas, ¿eh? A veces uno dice, no, pero eso está colocado lo más, sí, lo más frecuente. Y si uno ve, hay una treintena de hormonas que inclusive salen de la placenta. Pero la idea, no, pues eso ya lo van a ver ustedes en ginecología, ¿no? Pero acá lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? En términos de apoyo, ¿no? El lactógeno placentario, somatotropina coriónica. Es importantísimo esto, ¿no? ¿Regula el metabolismo materno? Sí. Esta es la hormona de la comida del feto. ¿Produce antagonismo con la insulina? Sí. ¿Mantiene glucosa elevada? Sí. ¿Facilita movilización de los lípidos? Sí. ¿Altera la regulación y tiempo de respuesta del sistema materno infantil, del sistema materno a la insulina? Es la hormona del crecimiento fetal. Y la utilización, en este caso, a través de ellos, también el metabolismo de los ácidos grasos. Esta hormona se le considera que es diabetógena para la madre, ¿no es cierto? Porque se altera. Y acá tiene que verse por eso el basal. ¿Hay algún antecedente familiar o ha tenido alguna irregularidad en los niveles de glucosa antes? Esto le va, como decirlo, va a endulzar mucho más, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta de que hay que valorar. Muchos mencionan eso, ¿no? Dentro de lo que significa que es una hormona diabetógena. Y si esto termina con el embarazo, bien, hay que hacer la evaluación posterior, pero si continúa, es una paciente ya diabética. Acá hay dos cosas que son importantes, ¿no? Que ya se conocen, ya solamente mencionarlas nada más, ¿no? Como le digo, lo que estamos haciendo nosotros, no estoy entrando a la ginecología propiamente dicha, ¿no? Factor liberador de la corticotropina, ¿por qué es importante? Estimula la liberación de ACTH placentaria, regula la glándula suprarrenal materna, y ahí está. El factor liberador de tirotropina, definitivamente, es similar a la hipotalámica, está asociado a la liberación de TSH. Y eso es importantísimo para poder el desarrollo normal, en este caso del feto. Estas pruebas ya se hacen a nivel molecular. Y vamos a ver, o sea, así muy. En el primer trimestre, que estoy colocando ahí semana 1 hasta el final de la semana 12, que es importante si lo tener presente. Ahora, recuerden algo, las enfermedades que se dan a veces primero, segundo, tercero, dicen exclusivamente no. A veces uno y dos pueden estar juntos, dos y tres pueden estar, pero la frecuencia que vemos es yo diría un poco más académica, ¿no? Pero que ayuda a tener por la frecuencia, ¿no? De patología. Y abajo he puesto todo lo que significa los exámenes, ¿no? Que debe haber. Hay aborto espontáneo, el tipo de aborto siempre, y eso lo ve los ginecólogos, le piden de todo. Le piden de todo, le piden.
O sea, por eso las pruebas basales piden infecciosas, sobre todo las virales, etcétera, el TORCH también, pero las virales también igual, los cultivos, etcétera, y vemos hormonas también, porque la progesterona es, como decía, antiabortiva, entonces debe estar ahí, y las comorbilidades que tienen que ver pues con la glucosa, etcétera. Vamos a ver tres de ellas nomás. Cuando hay un aborto, generalmente se dice, ¿no? Entre las 20 semanas y el peso es inferior a 500 gramos. Fetos muertos, mayores de 20 semanas, es otra cosa. Las causas son por anomalías propiamente, ¿no? Malformación, etcétera. Pero un aborto tiene esas consideraciones que está ahí en el retrato. ¿Qué pide el médico? Porque esto a veces es no solamente una vez, puede ser recurrente, ¿no? Como yo le mencionaba, es hormonas, todas. Comorbilidad, recuerden que la diabetes es una causa también de esto. A nivel genético, sí, se observan muchas alteraciones genéticas. Y una de las primeras cosas que se pide es el torcho. Porque cuando hace una prueba basal, aparte de esto, ya en la gestante primaria se le hace HIV, serología, BDRL. Alguna vez también se le agrega malaria. Entonces, acá ya por propiamente el producto se le pide el torcho, que son situaciones tanto parasitarias como tipo viral, para determinar que no sea la causa, ¿no? El embarazo ectópico, que tiene que ver con un sinnúmero de componentes, ¿no? Y vemos acá nosotros que hay sangrado, etcétera. ¿Qué tenemos que ver? Siempre le piden HCG y los valores, como he visto, son borderline. Progesterona va a estar bajo, el hemograma va a referir una leucocitosis. Recuerda que hay un producto acá inflamatorio y si hay rotura es otra cosa. También hay componente de fibronetina fetal, que eso significa que hay daño ya a nivel uterino. En algunos piden también el SEA como parte de esto, embarazo ectópico. Y luego viene la BCG, proteínas C reactivos, interleuquina, como el cuadro inflamatorio, ¿no? Pero estamos hablando de laboratorio, ¿no? Pero el que va a dar el nivel de todo va a ser la ecografía. La imagenología es importante. Sino que estoy anotando acá lo que puede significar para el laboratorio. No diga que solamente con esto va a ser el diagnóstico, ¿no? La otra patología que hemos mencionado es la enfermedad trofoblástica o gestacional, ¿no? Y acá el HCG. Vemos nosotros en la ecografía un componente como si fuera panel de abeja, que puede ser parcial o total, etc. Y una de las cosas que a veces el médico observa cuando le hace ya limpieza de esto, con mucho cuidado la parte basal, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha encontrado el coriocarcinoma ahí. Ahora, a estas pacientes, de todas maneras, se le hace pruebas, no es que se le hace solamente limpieza, ¿no? Estamos hablando de la basal, estamos hablando si no hay mayor sangrado, un sinnúmero de cosas. Entonces, hay que hacer sus pruebas. El diagnóstico en este caso es en la unidad beta, en HCG, es el marcador tumoral. ¿Y nos da el diagnóstico? Sí. ¿Pronóstico? Sí. ¿Respuesta al tratamiento? Sí. ¿Y vamos a hacer el seguimiento? Sí. O sea, vemos nosotros no correspondiendo a las primeras semanas, crecido el abdomen y tenemos valores de 100.000 a millón a más. Entonces el médico sabe que esto de acá está haciendo el diagnóstico como marcador, en la ecografía está haciendo un diagnóstico, imagenología, etcétera, y los compromisos que pueda tener la paciente posterior. Entonces eso es lo que es importante tener. Acá en la tumoración, solamente para mencionarle nada más, el cáncer de cervix, que es importante hacerlo. Y ustedes ven acá unas células que tienen como un halo claro, ¿no? Ellos son los coilocitos. Y la célula ha sido tomada por papilomavirus. En el segundo trimestre, nuevamente estoy marcando las cosas, ¿no? Crecimiento del bebé, y no se ve definitivamente con el análisis amniótico y algunas pruebas también marcadores, ¿no? En este caso, uno ver la viabilidad que está creciendo, el desarrollo el anatómico, etcétera, ¿no? Todas las cosas.
escuchar el latido del corazón, ¿no es cierto? Y acá el HDG es importante porque si está bajando, significa que está habiendo un sufrimiento fetal y que puede significar la muerte. Pruebas genéticas, definitivamente se tiene que hacer porque en este caso ya se observa qué cosa, el síndrome de Down, defecto del tubo neural y utilizando la alfa fetoproteína. El hemograma, hay que verlo de todas maneras, en este caso estamos hablando de exámenes prenatales, en este caso en el segundo trimestre, las anemias, las anemias, la diabetes gestacional, examen de orina y proteinuria, puede haber infección urinaria y el médico, el ginecólogo siempre se alerta a eso, porque ya la frecuencia, ¿no? Ve, así sea un leucocito más en la orina, pide cultivo, porque esto puede desarrollarse en un aborto, pues. Entonces, quiere que no haya complicaciones con respecto a eso. Y la proteinuria definitivamente nos está hablando de otro compromiso preeclámsico, ¿no? Y acá sí hay que pedir, puede ser, ¿no? Tanto grupo sanguíneo en total, ¿no? El RH quizás lo piden acá, ¿no? Dentro del marco de lo que es el ministerio, porque es el más grave, ¿no? Pero ojo, la gravedad no significa que el otro no puede tener, entonces ABO, RH es importante. Y lo que siempre se menciona es que sí se debe pedir del esposo, ¿no? ¿Cómo sabemos si la mamá tiene O, el hijo ha tenido O o es bien? Y tenemos que saber también del esposo, para ver si hay esa situación de incompatibilidad. Y la típica y el más frecuente que aquí se debe realizar es el test de Coombs. Ya acabamos el segundo trimestre, tercera semana, hasta las 26 semanas. Y vemos algunos componentes y algunas cosas que también nos interesa conocer. ¿Ok? En la preeclampsia, que vemos nosotros que hay una alteración, no solamente presión, problemas hepáticos, problemas renales, edema, etcétera, y definitivamente acá hay un desarrollo con compromiso también de tipo renal, ¿no? Y esto generalmente es después de las 20 semanas. Hay que hacer sus pruebas basales y le mencioné que sí, porque no se conoce por qué sucede esto, ¿no? En la actualidad, pero sucede ahora con mayor frecuencia, ¿no? Y generalmente la obesidad, la proteinuria y eh, el peso, ¿no? Eh, la proteinuria y la presión arterial son los tres pilares para determinar que hay un riesgo de preeclampsia a la paciente. Luego ya se piden las pruebas hepáticas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se pide en general con eso? Las pruebas basales, necesariamente. Prueba de coagulación, va a haber problemas de coagulación en los pacientes, ¿no? Pues, pruebas hepáticas, igual, hay compromiso hepático. Proteinuria, problema renal. Pruebas renales que también tienen que ver porque hay un compromiso, también es decir, un ácido úrico. Y se sabe que cuando aumenta el ácido úrico en el valor basal, sí, se observa en estos pacientes. Y también el hemograma, ¿no? La hemoconcentración. Entonces, estos son laboratorios. Luego vienen las condiciones clínicas y de monitoreo. Esto es lo que se observa y se pide a los pacientes. En la diabetes gestacional les mencionaba, ¿no es cierto? Vemos nosotros que hay situaciones acá que hay que manejarlo. Ya esto, algo hemos hablado de la somatotropina coriónica, ¿no es cierto? En antes, que es una diabetógena. Pero también tenemos que nosotros hacer algunas consideraciones, ¿no? Y una de las cosas es que cuando nos pedían algo para sacarle al bebito, ¿no? En este caso, alguna prueba de confirmación. También a la madre lo que hacía era, nos colocaba ahí, ¿no? Bebé macrosómico. Entonces, tomamos la prueba de la mamá y le encontramos una glucosa elevada. Si eso permanece, estamos hablando ya de un antecedente, ¿no? O familiar o propiamente de comorbilidad la paciente. Si no, se calma, es otra cosa. Y aquí, por ejemplo, en esto podemos ver hiperglicemia, hiperinsulinemia y también puede presentarse en estos casos la polidrama. Y acá algunas situaciones que puede desencadenar también. Y uno de los riesgos de la diabetes gestacional es la preeclampsia. Y algunas consideraciones también de tipo anatómico, genético, ¿no?
En el segundo trimestre debe realizarse, ¿no? Entre la semana 24 y 28 del embarazo, una prueba de glucosa. O algunas veces también pruebas gestacionales, ver las curvas, ¿no? Que es diferente. Y vemos acá nosotros que es este el método para poder determinar que esto sea una diabetes gestacional. Hay que hacer una curva de tolerancia a glucosa, pero diferente a la que normalmente hacemos, ¿no? Generalmente se le toma eh, entre dos o tres, la basal siempre. La carga también no debe ser mucha, pero este es lo que se estila, ¿no? En los pacientes, con cuidado, ¿no? Porque si tenemos una paciente que tiene 200 de glucosa, no se le hace prueba de tolerancia a la glucosa. Esta es una determinación que nosotros le referimos a los médicos porque ya hemos tenido problemas nosotros años atrás cuando teníamos pacientes que 200 a más, le dábamos la prueba para ver la tolerancia y teníamos que llevar a la emergencia un problema de hiperinsulinismo, no sé, no hiperinsulinismo, hiperglicemia y coma. Entonces nosotros hemos tenido esos casos en la cual era el riesgo, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese 200 no le hacemos prueba la tolerancia por el riesgo que tiene. ¿Qué se va a hacer? Salvo en este caso, ¿no? Una excepción, se le hace pruebas repetidas, basales, a la paciente. O postprandial, también que es algo importante tenerlo presente. En el tercer trimestre hay una cosa que dentro de todas las condiciones de manejo que siempre se va a hacer, ¿no es cierto? Hay que ver cómo está el bebé, etcétera. Pérdida de líquido o sangrado. Ahí lo estoy mencionando. Ahí tenemos que ver si realmente hay pérdida de líquido amniótico. Sangrado vaginal y pérdida de líquido vaginal nuevamente, ¿no? Dentro de los síntomas. En estos dos casos, en el tercer trimestre, sí tenemos que intervenir nosotros por el problema que puede haber. Y dentro de los problemas del tercer trimestre, definitivamente en los 27 al final del embarazo, tenemos algunas particularidades también. La ruptura prematura de membrana. Y esta es una de las cosas que, ¿cómo hago el diagnóstico? Primeramente tengo que certificar que sea líquido amniótico. Entonces, generalmente el residente le toma una muestra vaginal, ¿cierto? Hace un frotis en una lámina y lo lleva al laboratorio y lo observa. Y encuentra esta formación tipo helecho. Esto es líquido, la cristalización del líquido amniótico es así. Pero no todos, supuestamente, los líquidos que se pierden es líquido amniótico, a veces es orina. Pero también esto descarta, es la primera parte. Si se observa esto, hay una rotura prematura. Aquí sí hay que tener cuidado no solamente a la madre, sino también al feto, porque la infección es muy frecuente, ¿no es cierto? Y muchas veces puede ocurrir hasta en caso de prematuridad, que también es un riesgo al feto. Y ahí hay algunas condiciones que también puede significar también el tabaquismo, utilización del DIU, partos prematuros previos, etcétera, que pueden dar lugar a esta patología. Y acá sí, el laboratorio tiene que ir su hemograma al paciente, ver si hay alguna, determinar si hay una infección, hay que hacer el cultivo de estas zonas, ¿no? Que es importantísimo tenerlo, pero el diagnóstico primario es determinar si es líquido amniótico. En este, justamente, último trimestre, también las infecciones virales se observan. Por eso yo les mencionaba, ¿no? En caso de las mujeres es mucho más situaciones a veces mal, ¿no? Y a veces lo vemos como, entre comillas, ¿no? No hablemos de maltrato, pero sí es bastante difícil a veces que ella pueda terminar de hacer toda esta variedad de cosas, ¿no? Hay un riesgo, sí, puede alterarse todo eso y puede haber también, no solamente el feto se contagia, sino también ambos. Y vemos, el HIV ya se hace, ¿no? Antes, en las primer trimestre se hace, si que no es un problema, se hace serología también, ¿no? En este caso. Pero el resto de pruebas no. Entonces tiene que agregarse en esta paciente, si es que hay, determinar que sea citomegalovirus, parvovirus, HTLV, hepatitis, rubiola, y también el virus, ¿no? Papiloma, dengue, chikungunya, zika. A estos de aquí, generalmente de tipo viral, se le dice serología viral. ¿Ok? Esto es la infección a la madre. ¿Ok?
que puede transmitirlo también al feto. Pues tenemos ya dos cosas, RPM y infecciones, ¿no? Que supuestamente, ¿no? Tenemos dos más que se dan en este, por eso el grupo sanguíneo se pide de un comienzo. Acá dice factor RH, grupo sanguíneo y factor RH. En uno puede desencadenar un problema hemolítico posterior al primero o segundo de los hijos. Claro, el más grave es el RH, pero igual debe pedirse los dos. Y vemos nosotros esa incompatibilidad. ¿Qué se debe hacer en este caso cuando vemos nosotros que hay un problema? Cuando sale el bebé, generalmente en las primeras 24 horas, se observa pues esa coloración. Inclusive hasta lo que vamos a ver ahorita, el líquido amniótico, la coloración que se despierta y hay una sospecha, ¿no? El test de Kuhn es, como decir, no de cajón. El grupo sanguíneo RH, sí. Esto nos ayuda a nosotros a determinar que esta madre no pueda, y acá se debe ser con la mamá y al esposo de entender eso, y comenzar a vigilar al producto, ¿no? Para hacerle todas las pruebas y determinar que no haya una contradicción, ¿no? Tanto de la sangre de la mamá, la sangre del papá, etcétera, y que ellos los tengan también. Otro de los problemas en el último trimestre que a los ginecólogos ya en los últimos años sí están utilizando esto de una secreción vaginal y nos piden, ¿no? Este tococo beta, beta hemolítico grupo B. Y también del canal, no sé, rectal también igual, porque esto es netamente, podemos decir, digestivo, ¿no? Pero se contamina y este coco es definitivamente un cuadro que provoca la muerte, ¿no? O sea, del sepsis y que puede comprometer la vida de la madre. Entonces, el cultivo de secreción vaginal y rectal es importante en estos casos, que ahora ya se estila como algo, ¿no? Que debe hacerse, ¿no? Y acá vemos algunas consideraciones, ¿no? Casi al final, ¿no es cierto? Eso se hace en todas las embarazadas. Ahí vemos nosotros. Y este es desprendimiento prematuro de placenta, dependiendo, ¿no? Y eso lo mencionan los ginecólogos, dependiendo si se puede ver un parto normal, si hay un desprendimiento total y una hemorragia, definitivamente entra a a una cesárea, evidentemente, entonces hay que hacerle ¿qué? Todas las pruebas quirúrgicas y pedir sangre. Y siempre la hemogenología es importantísimo tenerlo presente. ¿Sí? Estoy hablando de las cosas específicas, no hablando también que hay que pedir a la madre también su hemograma, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que estamos viendo nosotros y lo que hacemos y lo apoyamos tanto en este caso a los ginecólogos. Ahora, hay ahorita algunas consideraciones de bienestar fetal, porque el embarazo no significa que la madre esté bien o el padre, ¿no? Sino también en este caso el producto, ¿no? Hay un pH y con algunas de las consideraciones que es importante también tenerlo presente para que esto va a significar también en el término muchas veces cesárea cuando hay algún compromiso y esto se hace ya a nivel de cuero cabelludo. Hay gente que pueda manejar eso, ¿no? La alfa-fetoproteína, como antes mencionamos, va a comenzar, ya que tenemos algunas indicaciones, cuando use síndrome de Down, por eso digo esto, si no hay si no se hace un líquido amniótico, que también se hace ahí, el alfa-feto, pero si también hay aumento, ¿no? Recién nacidos, luego que hay esos aumentos que también puede haber en la mamá, ¿no? Porque se dice que esto es exclusivo del feto, de comer, pero hay que hacer en la madre. Vemos esto, podemos tener problemas de tipo neurológico, problemas de síndrome de Down, etcétera, o pérdida fetal. Y esto es lo que mencioné antes, ¿no? Acerca del estrógeno, ¿no? Este estriol materno, urinario o en suero. Su disminución revela compromiso de la unidad feto placentario, feto intervino, feto placentario. Entonces, esto es lo que vemos nosotros y antes les he mencionado, lo que va a significar, pues, una muerte fetal utilizando solamente, aparte la HC. Esto está hablando acá, como le digo, de lo específico, ¿no? Pero cuando hay esta situación siempre le piden HCG al paciente. Pero hablando solamente del estriol,
y ahí se identifica una muerte fetal cuando tiene menos de 5 miligramos en 24 horas. ¿Dónde? En orina. Hablemos un poquito de líquido amniótico, que es igual que líquido pleural, igual que hemos visto nosotros en la orina, es importantísimo tenerlo presente también. Y vemos algunas consideraciones, ¿no es cierto? No solamente protección, amortivo, etcétera, pero también es el camino a los nutrientes, ¿no? Y no solamente nutrientes, vitaminas, sino también la parte el parte inmunológica, ¿no? Y esto también vamos a ver acá, con este fluido hay maduración respiratoria, urinaria, etcétera, ¿no? Esto es importantísimo tenerlo presente como parte de la función. Acá ven ustedes los volúmenes que pueden haber en las semanas, ¿no? ¿En qué debe realizarse? ¿Cuándo debe hacerse? ¿No? Cuando sospecha de una anomalía cromosómica, hay alteración metabólica, defecto tubo neural a las 16 semanas. Hay que hacer la amniocentesis, ¿no? Porque ya acá se ha hecho alfa-fetoproteína, había una anormalidad. Tenemos que una paciente que es diabética también o tiene problemas de tiroides, igual tiene que ser. Y cuando hay sospecha que han tenido antecedentes, ¿no? Cuando había hizo inmunización, sí hay que hacerlo. Cuando hay sospecha de corioamnionitis, sí, y entonces recuerden que producto de la infección también, un poco. Y sospecha de inmadurez fetal, sí, y esto ayuda también por los problemas, ¿no? de déficit, ¿no? De la parte respiratoria, ¿no? Hay algunas consideraciones también que se hace con líquido, pero vamos a pasar aquí. Esto sí tienen que, les comentaba eso al grupo de alumnos, decía, cuando si el ginecólogo hace una prueba para ver líquido amniótico, lo primero que va a ver es el color. Entonces le decía, no, la orina, miren por eso el color de la orina, miren el color de líquido cefalorraquídeo, miren el color, eso va a ayudar mucho. El color del líquido amniótico es un color suave, pajizo, casi imperceptible, no parece que fuera hacia blanco, es normal. Si vemos un color amarillo bastante citrino, bastante oscuro, concentrado como una orina, estamos hablando que acá hay sangre, hay hemólisis, hay eritrocitosis fetal. Si vemos un de color verdoso, que lo vemos definitivamente eso en muchos de los casos, estamos hablando de hipoxia fetal, porque es meconio. Pero si vemos de rojo, ¿no es cierto? Marrón, oscuro, es muerte fetal. El color ya nos está diciendo a nosotros esa particularidad, ¿no? Cuando va, lógicamente, cuando va al laboratorio, igual se le hace la esterilización, ¿no? Hemos encontrado un líquido color, de este color, de estas condiciones, ¿no? El aspecto turbio, no aspecto turbio, etcétera, pero el color está identificando el problema en este caso. ¿Para qué sirve también este líquido? Sirve también para la situación de eh, genético, nada más. Y acá hay algunas condiciones, ¿no? Que debe tener un pH, alfa-fetoproteína, y si hay alguna alteración y defecto, creatinina y ácido úrico. Esto va a ayudar a la evolución de la madurez. Por eso justamente se pide esa situación, la urea, la glucosa, amilasa, madurez fetal, fubastasa alcalina, una preeclampsia, la bilirrubina, la exitoso fetal, interleuquinas, infección uterina, IgM, infección intraútero también. Entonces, ¿ayuda? Sí. Y el médico sabe a qué atenerse, ¿no? Pero los colores sí es importantísimo tenerlo presente. El resto ya son para ver cómo madurez o tiene alguna alteración tipo genética, lo utilizan, en este caso los ginecólogos. No es para todos. Entre eso también está, si podemos hacer las enzimas, isogenasa láctica, y siempre les he mencionado, ¿no? La isogenasa láctica es un marcador prácticamente de necrosis, ¿no? De lesiones. Si aumenta hay una lesión mucho más extensa, ¿no?
Y en este caso, si hay reporte de discrepancia relativa muy alta, estamos hablando también de muerte fetal. No solamente el color, sino también esto, ¿no? Acetilcolinsterasa también nos está hablando, ¿no es cierto? Amilasa, CK, y es una cosa que definitivamente algunos lo cuestionan, ¿no? Dice la creatinifosfoquinasa no merita, ¿no? Pero hay lugares donde se hace, ¿no? Y hay algunas razones por qué. Bilirrubina hemos mencionado, ¿no es cierto? Esto es la presencia de ese líquido amniótico de color amarillo cetrino, ¿no? Esto estamos hablando ahí en el tortazo fetal. Hay una situación de incompatibilidad y sociedad. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros, ¿no? O sea, ustedes como de hecho, es no olvidar que el color. Las otras pruebas definitivamente se le puede pedir, la alfa-fetoproteína, ¿no? Que ayuda mucho. Y luego el ácido úrico resto, que son madurez fetal. Pero esto es importantísimo tenerlo presente, ¿no? El bienestar fetal con respecto al exterior, muerte fetal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya nosotros podemos determinar de que la madre tiene todo un sinnúmero de elementos para ser eh, evaluado, el varón, para ser evaluado, determinar que hay fertilidad adecuada. Si sale de lo normal, estamos hablando de infertilidad, y ahí tenemos que hacer las pruebas. En caso de la madre, definitivamente son no solamente 10 15 pruebas, sino hay que hacerlo y también repetirlo por cada ciclo, ¿no? Y parte de todo, ¿no? Hormonal, basal, etcétera. En caso del varón, generalmente lo que más se observa es la espermato, en este caso el cronotograma. Eso es lo que más se observa. Que también puede ser el moco cervical también, que son anticuerpos contra el esperma, y que es coital, que se observa también, lo vemos. Esto generalmente sea lo máximo, se puede decir al varón. Y luego la parte hormonal, luego la zona anatómica. Y luego en cada trimestre, ¿no? ¿Qué problemas hay? En cada trimestre es importante para determinar, ¿no? ¿Qué prueba en ese momento hacer? La basal van a estar siempre presentes porque ya lo tenemos del primero, ¿ok? Y luego lo vemos las complicaciones. El segundo trimestre igual, el tercer trimestre. O sea, hay mucho más patología, ¿no? Pero acá no es la idea es hacer toda la variedad ginecológica, sino lo más frecuente que nosotros hemos visto dentro del laboratorio. Entonces, esto es lo que es. Y luego ver lo que el líquido amniótico, estas dos áreas, ¿no? Que son importantísimas tenerla presente, para que ustedes puedan también tenerlo presente, ¿no? Cuando en estos casos puedan estar también en rotación ginecológica. ¿Ok? Ok. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches.